Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 71. Toga se lanzó sobre Kazuya. Se movió con una velocidad sorprendente, aún más rápida de lo esperado, con la espada ya desenvainada, apuntando a su garganta. Kazuya desplazó el peso de su cuerpo hacia un lado, y su antebrazo blindado desvió la hoja con un sonoro clan. Antes de que la chica pudiera volver a estabilizarse, Kazuya le propinó un rodillazo, protegido por la armadura, en el estómago y la proyectó contra un soporte de pesas, que se dio por completo bajo el impacto. Luego apareció Dabi, con el brazo desde el hombro hasta la mano envuelto en llamas azules. Kazuya se abalanzó hacia él, esquivando cualquier chispa perdida que se dirigiera a él. Recibió una quemadura en el brazo, la piel carbonizada a pesar de la armadura dorada, pero no se detuvo. Un codazo dorado impactó en las costillas de Dabi, seguido de una patada giratoria que le dio en la mandíbula, haciéndole patinar por el suelo. Spinner, pese a su herida, arremetió con la espada lista. Kazuya se agachó y aferró la hoja en pleno movimiento. Saltaron chispas por el roce. Giró, desarmando a Spinner, y le asestó un despiadado golpe de palma en el esternón. Se oyeron huesos crujiendo. Spinner quedó completamente fuera de combate. Pero en cuanto a los otros, Toga resurgió por un flanco, ensangrentada pero aún sonriendo. Atacó desde abajo, un amago, y luego se lanzó de frente, dirigiendo el cuchillo hacia el ojo de Kazuya. Este logró retroceder justo a tiempo, pero de pronto, Dabi desató una ráfaga de fuego hacia Kaijin. Kazuya giró la cabeza hacia esa dirección, comprendiendo al instante lo que pretendían. Se desprendió del protector de su antebrazo y lo arrojó para interceptar las llamas antes de que alcanzaran a Kaijin. Demasiados frentes. Era poderoso, sin duda. Pero no podía mantener una defensa impecable contra dos adversarios tan implacables. La respiración de Kazuya se volvió más laboriosa mientras materializaba otro segmento de armadura para su brazo, observando a sus oponentes. Bueno, subamos un poco el nivel, murmuró. Dabi simplemente sonrió, limpiándose la sangre del labio con el dorso de la mano. Kazuya irrumpió en la refriega. Él y Dabi colisionaron, sus puños atravesando las llamas a pesar de la quemadura. Sus nudillos dorados rozaban la piel quemada del villano, y el sonido de cada impacto resonaba incluso fuera del gimnasio. Dabi era sin duda el más peligroso del trío. Mientras Toga lo acosaba desde los flancos y Spinner yacía en el suelo, las llamas de Dabi forzaban a Kazuya a estar constantemente a la defensiva. Las quemaduras ya cubrían la espalda y las piernas de Kazuya. Sus movimientos conservaban agilidad, pero el oro se derretía ligeramente, mermando su rapidez. Toga consiguió cortarle un muslo. Spinner, desde el suelo, le cortó la parte trasera de la pierna. Kazuya giró y estampó la cabeza de Spinner contra el suelo con un golpe seco de su pierna ahora dorada. Otra ráfaga de fuego de Dabi quemó el hombro de Kazuya mientras este volvía a girar, intentando proteger a Kaijin. Lo estaban llevando al límite de sus capacidades. Toga se lanzó de nuevo, con el cuchillo apuntando a su pecho, pero esta vez Kazuya la sujetó firmemente por la muñeca. Todo su brazo se transformó en oro brillante, sin necesidad de armadura externa. Esto se acabó, gruñó y, con un giro violento, la arrojó contra el techo, dejándola sin aliento. Luego la interceptó en la caída y la lanzó directamente hacia Dabi. Ambos cayeron al suelo amontonados. Kaijin observaba desde la pared, una leve sonrisa asomando pese a la sangre en sus labios. Supongo que no estabas tan rezagado después de todo, muchacho. Kazuya se encaró con los tres, que luchaban por reincorporarse. Sangre y quemaduras cubrían gran parte de su cuerpo. Jadeaba, exhausto. No podía activar completamente su transformación dorada porque las llamas de Dabi podían derretirla. Eso sería catastrófico. Pero entonces, el comunicador de Dabi crepitó. La voz de Shigaraki se filtró, tenue pero apremiante. Cancelen. Hemos terminado. Evacúen de inmediato. Hemos detectado un inconveniente. Dabi entrecerró los ojos. Miró a Kazuya. Maldita sea, plan B. Kazuya no sabía en qué consistía el plan B, pero una extraña sensación de peligro lo invadió. Las llamas de Dabi surgieron de repente hacia Kazuya, mucho más intensas de lo que Kazuya había percibido jamás, el doble de calientes que las de Dante. El suelo comenzó a ennegrecerse bajo sus pies, las paredes a deformarse por el calor extremo. Incluso el aire parecía distorsionarse. Llamas azules envolvieron por completo el interior del gimnasio. Todo lo que no era metal, hormigón u oro se convirtió en cenizas en cuestión de segundos. Kazuya se interpuso entre el infierno y el cuerpo desplomado de Kaijin, manteniéndose firme, inquebrantable.
El brazo de Dabi se extendió, su propia piel ardiendo visiblemente a causa de su don. Nos largamos. Agarra a Spinner y fuera. Gritó a Toga, que apenas lograba ponerse de pie. Pero Kazuya no tenía intención de dejarlos escapar. Sobre mi cadáver. Se plantó en el umbral de la puerta de salida de la sala de entrenamiento trasera justo cuando la explosión final de fuego de Dabi se precipitaba hacia él. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse. Su corazón retumbaba en sus oídos. El calor abrasador quemaba su piel ya calcinada. Sus músculos temblaban de agotamiento, pero no se movió. Algo en lo más profundo de su pecho se activó. Algo inquebrantable. Algo que se negaba a ceder, repentinamente. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con una intensidad deslumbrante, con radiantes estrellas de 5 puntas en sus centros. Su cabello fluyó hacia arriba, transformándose en una brillante melena de oro metálico. Las innumerables cicatrices grabadas en su cuerpo, cada una testimonio de años de desangrarse, entrenar y protegerse, comenzaron a resplandecer. No a causa del fuego. No por el calor. Brillaban con un propósito. Brillaban con la fuerza de su voluntad. Y entonces, su voluntad se manifestó. Una onda expansiva de oro brotó de su pecho, extendiéndose por la habitación como una helada fulminante. La pared alrededor del marco de la puerta se congeló en un estado a punto de desmoronarse y comenzó a resplandecer. El oro se deslizó desde sus pies como raíces en la tierra, recubriendo las paredes, el suelo y el techo. La estructura misma del gimnasio se transformó, capa a capa, en una fortaleza dorada impenetrable. El cuerpo de Kazuya cambió, de carne a oro. Su pecho, brazos, rostro, todo refulgía como un guerrero forjado por el mismísimo sol. Su piel se agrietaba con vetas brillantes de un resplandor fundido, cada latido de su corazón sonando como el tamborileo de un tambor de guerra. Se quedó en el centro de la puerta, con los brazos extendidos y los puños cerrados, convirtiéndose en una barricada humana. El infierno se estrelló contra él. Y se detuvo. El fuego de Dabi impactó contra el muro de oro con un rugido que se escuchó a varias manzanas de distancia. Pero no lo traspasó. El oro ni siquiera mostró signos de derretirse. Se había encontrado con algo mucho más resistente. Dentro de la barricada dorada, Kazuya permaneció inmóvil, su cuerpo completamente fusionado con la pared transmutada. Apenas movió la boca, pero logró susurrar algo que solo las llamas pudieron oír. No permitiré que dañen a nadie más, los detendré, mientras me sea posible. Toga lo observó con asombro. Los ojos de Spinner estaban desorbitados. El rayo de fuego de Dabi vaciló. ¿Qué demonios es esto? La voz de Shigaraki volvió a escucharse a través del comunicador, distorsionada pero clara. Haz una abertura o algo para que Kurohiri pueda recogerte. Dabi maldijo en voz baja. Solo quedaba una salida, y no era a través de él. Se giró, sujetó a los otros dos y lanzó una ráfaga de fuego a máxima potencia hacia el techo, con la esperanza de crear una pequeña abertura por donde escapar. Detrás de ellos, el gran león dorado permaneció silencioso e inmóvil, sus ojos aún brillando débilmente bajo una armadura ahora sólida e indestructible. Un escudo de sacrificio. Un monumento viviente a su determinación y fuerza de voluntad. Gracias, Kazuya. Y después, el silencio. El fuego se extinguió. Y Kazuya se quedó allí, una estatua dorada en el umbral, inmóvil, sin respirar, pero victorioso. Capítulo 72. Soy Kazuya Tetsutetsu. Hace 18 años, fracasé. No de una manera espectacular y dramática, no hubo una batalla épica, ni un villano formidable, ni un rechazo trascendental. Fue apenas un trozo de papel, entregado con una mirada serena y una sola frase. Lamentamos informarle que no ha superado el examen de ingreso. Me había entrenado con una intensidad feroz para las pruebas de acceso a la UA. Creía poseer lo necesario. Pensé que esa fuerza sin duda sería suficiente. Pero cuando todo acabó, solo me quedaron los nudillos doloridos, la armadura dañada, el orgullo hecho añicos y un sueño desbaratado. Recuerdo aquella noche, mirando al cielo, tumbado boca arriba en un tejado, preguntándome por qué demonios me había esforzado. Mis padres no me dijeron gran cosa. Eran personas bondadosas, pero no comprendían cómo funcionaban estas cosas. No quería preocuparlos más de la cuenta. Así que me marché. Fue una decisión necia de la que ahora me arrepiento amargamente. Mis padres siempre fueron tan amables conmigo, y simplemente me fui. ¿Por qué? Sin una razón concreta, solo quería huir. Tomé una mochila, los yenes que había guardado para la UA, y desaparecí en los rincones más recónditos de la ciudad. Seguía queriendo convertirme en héroe, así que intenté serlo a mi manera. Me adentré en la zona más oscura de la ciudad.
Los callejones que los héroes no patrullaban. Los distritos donde las peculiaridades se utilizaban como herramientas de agresión, no para perseguir ideales. Me metí en líos, demasiados. Una banda de matones con dones poderosos que creyeron que un don nadie de la calle como yo sería presa fácil. Y, bueno, no se equivocaron. Me dejaron maltrecho tras una paliza. Me patearon las costillas, se burlaron de mis inútiles manos doradas. De mi brillo inservible. Uno de ellos dijo que me convertiría en una lección. Que la ciudad sabría lo que les sucedía a los perdedores ineptos con una peculiaridad inútil y aspiraciones aún más vacías. Levantó un tubo metálico para rematarme. Y entonces todo se paralizó. Una mancha de color rojo oscuro. El sonido de un hueso quebrándose. Gritos. Sangre. Luego, el silencio. Al parpadear, intentando ver a través de la niebla, lo vi. De pie sobre mí, con músculos tensos como cables de acero bajo una sencilla túnica, los brazos cruzados, y con otro brazo, surgido de su hombro, sujetando al líder de la banda por el cuello. Su nombre era Kaijin Tengai. Su cabello era de un rojo intenso y tormentoso. No del color del fuego, sino del color de la sangre seca con el paso del tiempo. Y sus ojos, penetrantes, antiguos y furiosos. Pero sin duda, también había un dolor profundo en esa mirada. ¿Quieres perecer en un callejón por simple orgullo? Me dijo. Bien. Pero al menos gánatelo. No mueras en vano, al menos opón resistencia. Me dejó tirado. Estaba medio muerto, humillado, con dolores en partes del cuerpo que ni siquiera sabía que existían. Pero a la mañana siguiente, regresó. Me arrojó una bola de arroz a la cabeza y me ordenó que comiera. No lo supe en ese instante, pero aquella fue mi primera lección. Kaijin no me enseñó a pelear. En realidad, no. Me enseñó a sobrevivir, por encima de todo. De hecho, me instruyó en el pensamiento, en el movimiento. Cómo respetar la violencia, sin llegar a venerarla. Cómo comprender el dolor, sin dejar que te domine el miedo. Nunca me trató con dulzura. Nunca me llevó de la mano. Me rompí huesos, sangré, caí incontables veces. Pero él siempre me ayudó a levantarme. Y cuando finalmente le conecté un golpe que lo hizo retroceder, solo un poco, sonrió por primera vez. Ahora sí pareces un hombre. Me dio un propósito, no uno envuelto en capas y aprobación pública. Me dio un propósito auténtico. Proteger aquello que me importaba. Interponerme en el camino del mal para salvaguardar lo que nadie más protegería. Por eso seguí luchando. Por eso lo ayudé a atraer a más gente al gimnasio que tanto apreciaba. Por eso regreso, incluso ahora. Y por eso, cuando vi a ese miserable sobre Kaijin, con la espada en la mano, necesitaba salvarlo. Sin dudar. Sin pensarlo un instante. Porque ya no soy aquel chico asustado y destrozado. Soy Kazuya Tetsutetsu. El gran león dorado del gimnasio clandestino de Kaijin. Pero, aún así, siempre hubo una conversación que nunca pude olvidar. ¿Por qué no eres un héroe? Tienes la capacidad de salvar a muchísimas personas. ¿Por qué te empeñas en conservar este gimnasio? Le pregunté. Me miró. No parecía insatisfecho, ni nada por el estilo. Al contrario, se veía un poco melancólico. A alguien muy querido para mí le encantaba este gimnasio. Lo levanté para él. Entrenábamos aquí todos los días. Cuando me lo contó, se veía muy triste. Parecía al borde de las lágrimas y seguía preguntando. Así que no lo hice. Desde aquel día, nunca más volví a interrogarlo al respecto. Me llamo Kaijin Tengai. No vine al mundo en un hospital. No entré gritando en una habitación pulcra, bajo luces intensas, con enfermeras esperando. Nací en un callejón detrás de una tienda. Mi madre era una sin techo, solo un alma perdida en una ciudad que olvida a su gente con demasiada facilidad. Mi último recuerdo de ella, o más bien, el primero. Me envolvió en una lona desgarrada y me abrazó con fuerza mientras la nieve caía a nuestro alrededor cuando yo tendría 2 o 3 años. Murió 2 días después, por el frío. No recuerdo su rostro, solo su cabello rojo oscuro, igual que el mío. Pero también recuerdo el frío. Después de eso, de alguna manera logré sobrevivir. La comida no era fácil de conseguir. No encontraba refugio. Tuve que pelear por cada trozo de pan que probé. Cada abrigo que llevaba me lo había arrebatado a alguien. Aprendes a pelear rápido cuando el hambre es tu maestra. A los 14 años, ya había roto más mandíbulas de las que podía recordar. Era más corpulento que la mayoría de los muchachos, quizás lo sería aún más si hubiera comido mejor. Decían que tenía un don innato, probablemente por eso no estaba muerto. Pero eso lo decía la gente a mi alrededor. No era un don innato. Era yo.
Era mi rabia. Una furia profunda, arraigada, que ni siquiera entendía. Estaba enfurecido con el mundo, con el silencio, con el hecho de que lo único que hacía que la gente me prestara atención era la violencia que yo desplegaba. Pensé que viviría y moriría de esa forma. Solo otro matón con un gancho de derecha devastador y una tumba en la cuneta esperando después de un par de años más de peleas. Pero entonces, la conocí. Podía exhalar el fuego más hermoso que jamás había visto. Era cálido. Una calidez que nunca antes había experimentado. Tenía escamas en la mitad inferior de la cara. Dientes afilados y dentados como las fauces de un dragón. Una mutación peculiar que hacía que todos la rechazaran. Todos, excepto yo. Era hermosa. No en la forma en que el mundo la mediría, no era pulida ni perfecta. Pero era bondadosa. Su esencia entera era amable. Me dijo que se llamaba Ayame. A ella también la habían abandonado, despreciada por su apariencia. Pero cuando sonrió y sus dientes de dragón brillaron, sentí calor. Su aliento me calentó el corazón. Salimos juntos por un tiempo, y yo golpeaba a cualquiera que se riera de nosotros. Y al final, nos casamos. Incluso tuvimos un hijo. Su nombre era Ryujin. Mi luz. Mi salvación. Construí el gimnasio para él. Un lugar donde la fuerza no significara simplemente supervivencia, sino orgullo. Le encantaba entrenar allí, le gustaba verme dar golpes y corregir posturas. Y cuando su don floreció, dioses. Lloré. Era una mezcla magnífica de Ayame y yo. Podía hacer brotar brazos en cualquier parte de su cuerpo, igual que yo, pero en lugar de manos, eran cabezas de dragón. Sus músculos, sus hombros, incluso sus manos. Cabezas de escamas rojas y fuego rugiente. Entrenaba día y noche, siempre con una sonrisa radiante. Se parecía tanto a su madre. Siempre hablaba de que se convertiría en un héroe. Y lo hizo. Se convirtió en un héroe. Mi pequeño héroe. El dragón rojo brillante, así se llamaría a sí mismo. Nunca me sentí más orgulloso. Mis puños ya no estaban cargados de ira. Los usaba para enseñarle. Para crecer con él. Para reír con él. Por primera vez en mi maldita vida, fui verdaderamente feliz. Pero este mundo es cruel. No permite que personas como nosotros permanezcan felices por mucho tiempo. Después de un año como héroe, mi hijo murió. Un villano lo superó. Fue una emboscada cobarde, de esas que no aparecen en los periódicos. Dijeron que luchó como un guerrero. Que salvó vidas. Que murió con honor. No me importaba un carajo. Solo quería recuperar a mi hijo. Ayame no soportó el dolor. Se quitó la vida. Y así, de pronto, volví a estar solo. Sin el fuego en mi vida, el gimnasio se volvió un lugar frío. Yo mismo me volví frío. Volví a luchar sin un propósito. Brutal. Despiadado. El viejo Kaijin, pero con el doble de crueldad. Me rompí más huesos que nunca, pero no había satisfacción. Solo pena. Luego llegó Kazuya. El chico me recordó a Ryujin. No por su rostro o su voz. Pero por sus ojos, esa mirada que albergaba el mismo sueño de ser un héroe. Buscaba peleas que no podía ganar. Tenía un corazón más grande que sus puños. Iba directo a la tumba. Así que lo agarré por el cuello y lo saqué de allí. Lo entrené en el gimnasio que tanto le gustaba a mi hijo. Lo hice esforzarse, sudar y sangrar. Igual que yo. No para transformarlo en un arma, sino para forjar un hombre. Él no es mi hijo, pero yo lo elegí. Capítulo 73. El viento traía consigo el olor a humo y algo más, a metal quemado y sangre. Dante corrió más rápido que nunca, sus zapatos golpeando el pavimento con fuerza. La columna de calor seguía elevándose, anaranjada y feroz, el gimnasio estaba ardiendo. No vaciló un instante al trepar por el lateral de un edificio, aferrándose a los ladrillos y al acero con sus manos, impulsado por el pánico y el miedo. No necesitaba preguntarse qué estaba sucediendo, ya lo sabía. El gimnasio, Kaijin. La situación era desesperada. Se impulsó hacia la cornisa final, con el corazón latiéndole con violencia en el pecho y los ojos desorbitados, hasta alcanzar la azotea, justo encima de la sala de entrenamiento trasera del gimnasio. Había un enorme agujero en el techo, con los bordes ennegrecidos y deformados por el calor intenso, y a través de esa abertura, divisó una espiral de color púrpura oscuro. Se dejó caer con rapidez en las ruinas de la sala de entrenamiento, transformando sus piernas en lodo para amortiguar la caída. El impacto levantó una nube de polvo alrededor de sus pies al aterrizar agachado. Pero no encontró enemigos allí. Ningún villano. Todo lo que quedaba hizo que el estómago de Dante se retorciera, formando un nudo apretado.
A un lado de la habitación, las paredes, el techo y el suelo se habían transmutado en oro macizo. No solo una capa, sino un oro grueso, irregular, como si una ola se hubiera detenido en pleno ascenso y luego se hubiera solidificado en un instante. En el centro de todo, una silueta, un hombre. Congelado en una última postura defensiva, con los brazos extendidos, el cuerpo clavado en el marco de la puerta, preparado para la resistencia. Su cabello flotaba, atrapado en el balanceo. Su boca apenas abierta, su figura rígida e inmóvil. En realidad, no era una estatua. Era Kazuya. Se había convertido en oro macizo. Se había transformado en el muro. Una barricada. Dante no podía hablar, no podía moverse, no todavía. Sus ojos recorrían el oro mientras su mente intentaba asimilar lo que veía, lo que se había perdido, el sacrificio consumado. Y entonces, desde un rincón de la habitación, llegó el sonido que lo destrozó por completo. Una tos. Húmeda. Débil. Esforzada. Dante se giró bruscamente, el corazón latiéndole ahora con fuerza por una razón diferente, sus ojos encontrando a Kaijin. Este yacía desplomado en un rincón, recostado contra un equipo destrozado. Quemado. Sangrando. Apenas con vida. La respiración de Kaijin era superficial. Cada inhalación sonaba como si fuera la última. Levantó la mirada, borrosa, pero aún consciente. Seguía luchando. Yo, lo entrené en esta habitación, murmuró Kaijin con voz grave y baja. Mi hijo, Ryujin, le encantaba este lugar. Dante parpadeó entre lágrimas, tratando de comprender. ¿Tu hijo? Sí, Kaijin sonrió débilmente. Su don, era muy parecido al tuyo, de hecho, podía hacer brotar cabezas de dragón de cualquier parte, podía lanzar fuego por ellas, una fusión perfecta entre el mío y el de su madre. Hubo una pausa. Una tos. La sangre cayó al suelo. Escucha, Dante, dijo Kaijin, buscando algo en el bolso de su cinturón. Su mano temblaba al sostener una pequeña llave antigua de latón. ¿Sabes, la cerradura por la que preguntaste antes? Ve. Ábrela, confío en ti. Dante vaciló, luego asintió y tomó la llave. Corrió por la habitación y encontró la cerradura en la pared. La abrió con un chasquido y extrajo una pequeña bolsa de plástico con cierre. Dentro había otra llave, y una nota doblada. La desdobló brevemente. Contenía coordenadas. Una ubicación. El hijo de Kaijin tenía una base de héroe oculta. Y parecía que quería que Dante la encontrara. Caminó de vuelta, con los ojos ardientes. Las rodillas flaqueando. Kaijin lo miró y esbozó una leve sonrisa. Ve a las coordenadas, aprende sus técnicas. Usa su equipo, es ignífugo, perfecto para ti. Era un genio, incluso mejor que yo. Necesitas lo que sabía. Úsalo todo contra quienes dejaron su gimnasio en ruinas, solo si tú quieres. No te obligaré a nada. De hecho, preferiría que huyeras. Ve y vive una vida de libertad y paz. Dante asintió, las lágrimas surcando su rostro sin control. La mano de Kaijin se alzó lentamente, temblando al extenderse, luego acarició suavemente la cabeza de Dante. Una cosa más, dijo con voz ronca. Quiero que me absorbas. Dante se quedó helado. No. No, no digas eso. Dante, el tono de Kaijin era cortante. Llevo más de 60 años peleando. He visto todos los estilos de combate. Sé cosas. Déjame pervivir a través de ti. Mis ojos, puedes usar mis ojos. Pueden leer cada movimiento, cada tensión muscular. No permitas que todo esto muera aquí. Es un deseo egoísta, pero por favor. Todo el cuerpo de Dante tembló. No quiero perderte. Kaijin sonrió con suavidad. No me estás perdiendo. Te lo entrego todo. No dejes que mis técnicas mueran conmigo, deja que vivan a través de ti. Exhaló una última vez, y la vida abandonó su mirada. Dante cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Entonces, a pesar del dolor, a pesar del nudo en el pecho, lo hizo. El lodo brotó, envolviendo con delicadeza el cuerpo de Kaijin, atrayéndolo hacia sí. El proceso fue lento. Respetuoso. Indoloro para Kaijin. Doloroso para Dante. Dante sintió un calor recorrerlo. Sus músculos se tensaron. Conocimiento. Recuerdos. Memoria muscular. Patrones de lucha. Desplazamiento. Puntos de presión. Técnicas de respiración. El legado de Kaijin se estaba convirtiendo en parte de él. Y entonces. Zumbido. Foco de luz, aspas de helicóptero. Suelte el arma. Gritó una voz desde arriba. Luces rojas y azules inundaron la abertura del techo. Dante se giró, con las manos alzadas y los ojos desorbitados. No soy yo. Él era mi maestro. Intenté salvarlo.
Se escuchó un disparo. ¿Qué están haciendo? Alto el fuego. Resonó otra voz desde el helicóptero. Pero no fue suficiente. 2 disparos más. La sangre brotó del costado de Dante, de su hombro y de su muslo. Se tambaleó hacia atrás. Voy a matarlos. La personalidad más oscura de Dante apareció de pronto e intentó tomar el control por la fuerza, su odio ardiendo con más intensidad que nunca. Dante entró en pánico, con lágrimas corriendo por su rostro y sangre en su cuerpo, 2 alas salieron disparadas de su espalda. Se lanzó al aire con un rugido de dolor, elevándose por el agujero en el techo, pasando de largo el helicóptero antes de que aquel pequeño Dante pudiera quitarle la vida a alguien. El foco intentó seguirlo, pero desapareció en la noche, dejando un rastro de sangre tras de sí, como un cometa resquebrajado. Kaijin se había ido. Y Kazuya también. Dante estaba solo ahora. Probablemente podría defenderse, demostrar su inocencia, volver a Loa y convertirse en héroe. Pero su objetivo no era ese heroico. Iba a matarlos. Y si, después de matarlos, el mundo lo aceptaba como héroe, pues bien, sería un héroe. Pero esa ya no era su prioridad principal. Iban a arder bajo sus pies. Las luces cegadoras del helicóptero policial se disiparon mientras los oficiales irrumpían en el gimnasio en ruinas, con las armas listas y las botas crujiendo sobre la madera destrozada y el polvo dorado. Aseguren el perímetro. Revisen todas las habitaciones y localicen posibles supervivientes y enemigos. Soliciten asistencia médica. El primer equipo recorrió rápidamente la zona de entrenamiento calcinada, buscando amenazas, pero la habitación estaba vacía, a excepción del equipamiento quemado, manchas de sangre y una barricada dorada que sellaba la pared de ladrillos. Entonces, una discusión estalló en las escaleras. ¿En qué demonios estabas pensando? Rugió un oficial de rango superior, agarrando a un policía más joven por el cuello. Abrió fuego cuando le dije específicamente que no disparara. El policía más joven, pálido y tembloroso, balbuceó. Estaba cubierto de sangre. Entré en pánico. Pensé que era un villano. Tenían instrucciones. No disparen a menos que sean atacados. Vociferó el comandante. Era un muchacho tratando de hablar y lo acribillaste a balazos. Otro oficial intervino, con semblante serio. Menos mal que pudo salir volando. Y casi estoy seguro de que lo reconocí. Estaba en el Festival Deportivo de la UA. El agente que disparó retrocedió. Yo, solo pensé, con tantos héroes por ahí, nunca tenemos una oportunidad real de detener a uno de estos villanos. Pensé. Pensó mal. Está fuera del servicio. El agente fue esposado de inmediato y apartado, quedando ahora bajo arresto. La noticia corrió rápido, y fue puesto en libertad provisional en el acto, a la espera de cargos penales. Pero entonces algo más cambió. Un leve crujido se oyó en el gimnasio, luego otro. El muro dorado se estaba resquebrajando. Todos se giraron. Las grietas se extendían como una telaraña a través de la barricada dorada, brillando débilmente, y luego, con un chasquido fuerte y resonante, un enorme fragmento de la pared se desprendió. Y dentro. Kazuya. Se desplomó fuera del oro, cayendo con fuerza al suelo, ensangrentado y apenas respirando. Dios santo. Hay un superviviente. Traigan una camilla ahora mismo. 2 paramédicos entraron corriendo y se apresuraron hacia él. Uno le tomó el pulso. Débil, pero sigue con vida. Lo sujetaron y se movieron con rapidez. Todos les abrieron paso. Mientras los paramédicos sacaban rápidamente a Kazuya, el oro a su alrededor parpadeaba débilmente, como si aún conservara una chispa de vida. Capítulo 74. Esa noche, la lluvia caía con una intensidad inusual. Fría, incesante y sin piedad. Aferrado al borde de un imponente rascacielos, Dante permanecía acurrucado, con las alas desplegadas, apenas moviéndose bajo el torrente. Su cuerpo estaba impregnado de sangre, la suya y la de Kaijin. La camisa se adhería a él como una segunda piel, rasgada por los impactos de bala. Los agujeros de las heridas resumaban, aunque su capacidad regenerativa los cerraba despacio. Nada de eso parecía afectarle. Sus ojos, enrojecidos y penetrantes, contemplaban la ciudad con una intensidad tal que parecía querer reducirla a cenizas. Tenía los puños apretados. La mandíbula tensa. Respiraba entre dientes. Su rostro aún conservaba el rastro de las lágrimas, pero ya no quedaba nada de ellas. Estaba furioso. Profundamente furioso. La lluvia se deslizaba por su cara, mezclándose con la sangre y el dolor, junto al peso de una promesa que cumpliría, costara lo que costase.
Dante introdujo una mano en el bolsillo y extrajo la pequeña bolsa de plástico que Caijin le había entregado. Sus manos temblaban, los dedos entumecidos por el frío. La abrió con cuidado, ajeno al aullido del viento. Sacó el viejo trozo de papel y lo sostuvo bajo una de sus alas para protegerlo. Tenía las manos mojadas. La tinta ya empezaba a correrse. Cogió su teléfono, que afortunadamente no había recibido ningún disparo, y con lentitud introdujo las coordenadas. La pantalla táctil reaccionaba mal a la lluvia, el agua interfería con cada intento. Vamos, murmuró, sus pulgares temblorosos. Le tomó varios intentos, pero finalmente, el GPS cobró vida. Un punto rojo apareció en el mapa. Parecía estar en mitad de una calle. La zona industrial al norte de Mustafú. Lo miró fijamente por un momento. ¿Está en la alcantarilla? Se preguntó. Luego bajó el teléfono. Sus alas se tensaron a su espalda y sus músculos se prepararon. Guardó la nota de nuevo en la bolsa, la dobló y la metió en su bolsillo. Sus ojos se entrecerraron. Bien, dijo con determinación. Y con un potente batir de alas, Dante se lanzó hacia el cielo, mientras los relámpagos iluminaban la oscuridad tras él. Voló por el aire nocturno durante aproximadamente 15 minutos antes de que su teléfono le indicara que estaba cerca. Dante se precipitó al suelo, aterrizando bruscamente en mitad de la calle con un impacto sordo. El asfalto bajo sus pies se agrietó. Sus alas se flexionaron y luego se plegaron con un crujido agudo, mientras la lluvia goteaba de su cuerpo. Los civiles a su alrededor gritaban y se dispersaban. Es un villano. Que alguien llame a un héroe. Dante ni siquiera los miró. Eran solo ruido de fondo. Caminó entre los charcos, ignorando los teléfonos que lo apuntaban y las miradas atónitas. Las luces de la ciudad se reflejaban en la sangre que le escurría por los brazos. Encontró lo que buscaba. Una tapa de alcantarilla oxidada, oculta cerca de la pared derruida de un callejón. Con una mano, la agarró y la arrancó de cuajo, arrojándola a un lado antes de dejarse caer en la abertura, plegando las alas contra su cuerpo mientras se sumergía en las sombras. El hedor de la cloaca le llegó al instante, pero Dante no reaccionó. Sacó su teléfono de nuevo. La pantalla brillaba con una luz tenue en la oscuridad. La señal era intermitente, pero la ubicación seguía parpadeando en el mapa. La siguió por el interior del conducto subterráneo. Paso a paso, sus botas chapoteaban en el agua y la suciedad. Las ratas se dispersaban a su paso. Tuberías por todas partes. Y entonces, se detuvo. Notó algo. Un segmento de pared extrañamente liso. Distinto a los demás. Casi perfectamente integrado. Pero Dante percibió la silueta de algo artificial y, justo por encima del suelo, una pequeña cerradura. Introdujo la mano en el bolsillo, sacó la llave de bronce y se arrodilló. Clic. Un agudo siseo resonó por el túnel al abrirse una sección de la pared, revelando un pasillo que descendía. Era frío, seco y metálico. Luces parpadeantes a lo largo de las paredes iluminaban el interior de un pasadizo oculto. Dante arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. ¿Eh? Murmuró. Entró. En el momento en que cruzó el umbral, la puerta se cerró herméticamente tras él, y unas suaves luces blancas cobraron vida a lo largo del techo. Este lugar es enorme, dijo, asombrado. El pasillo conducía a unas extensas instalaciones subterráneas. Mitad ojo, mitad hogar, mitad laboratorio tecnológico. Los suelos estaban impecables. El aire, filtrado. Viejos maniquíes de entrenamiento se alineaban junto a bancos de trabajo y estanterías repletas de diversos manuales de artes marciales, sacos de boxeo desgastados, una pequeña cocina y una cama discreta. En la pared del fondo, varias pantallas esperaban inactivas. Dante giró lentamente, abarcando toda la estancia. Caijin, susurró. ¿En serio guardaste todo esto aquí abajo? Todo estaba limpio. Ordenado. Mantenido. ¿Bajabas aquí, solo para limpiar a veces? Se preguntó. Había una calidez en el lugar, a pesar del metal y la tecnología. Se sentía, habitado. Como si alguien se preocupara por él. Como un perro fiel esperando en casa el regreso de su amo. Caminó con cuidado por la vivienda subterránea. Sus pies descalzos no hacían ruido contra el suelo de acero. Se movía con precaución, por respeto. Este lugar parecía intocable, casi sagrado. No quería dejar manchas de sangre o suciedad en el suelo que Ryujin había pisado. Al doblar un pasillo, vio un pequeño letrero en una puerta que simplemente decía baño. La empujó, casi esperando encontrar polvo o azulejos rotos, pero estaba inmaculado. Azulejos blancos. Un espejo. Un lavabo funcional.
Una ducha compacta en la esquina. Sin restos de jabón, sin suciedad, sin moho. Todo seguía lleno de toallas dobladas, cepillos de dientes en sus envases sellados y vendas limpias guardadas en un botiquín de pared. Está bien, murmuró Dante, apartándose de la cara algunos mechones de cabello mojado. No había venido buscando consuelo. No estaba allí para relajarse. Pero la sangre en su cuerpo, el polvo en su pecho, las lágrimas secas en sus mejillas, todo le hacía sentirse mal. Entonces, por un extraño sentido de reverencia, abrió el grifo. SHHHH. Un chorro de agua fría cayó al desagüe. Entró sin dudar. No era agradable, de hecho, hacía un frío glacial, pero eso no importaba. No estaba allí para relajarse ni calentarse. Si acaso, le habrían dado ganas de echarse a llorar en medio del edificio. Pero, por respeto, decidió limpiarse antes de mancillar el lugar. Mientras el agua lo cubría, vetas rojas y negras se deslizaban por su piel, arremolinándose hacia el desagüe. Lo frotó todo. Las manos, el pecho, la cara, enjuagando la sangre de amigos y enemigos. Ya no lloraba. Simplemente se quedó allí, en silencio. Al salir, se secó con rapidez, se envolvió una toalla alrededor de la cintura y se puso de nuevo la ropa interior. El vapor se adhería al espejo, empañando la tenue imagen de sus ojos cansados. Regresó a la sala principal, el cabello aún goteando un poco mientras avanzaba. Se preguntó cómo el lugar tenía electricidad, pero luego notó el cableado disimulado en el techo que ascendía. ¿Estamos robando electricidad del rascacielos de arriba? Murmuró. Inteligente. Un poco ilegal para un héroe, pero ingenioso. Permitió que una sonrisa burlona cruzara sus labios por medio segundo. Kaijin y su hijo eran tal para cual. Continuando, encontró una pared cubierta de fotografías enmarcadas en madera oscura. Sus pasos se ralentizaron. Una foto mostraba a Ryujin de niño, subido a hombros de Kaijin. En otra, se les veía con uniformes idénticos de artes marciales, posando uno al lado del otro después de un torneo. Había instantáneas más espontáneas. Kaijin riendo, Ryujin dormido en el sofá, y la esposa de Kaijin al fondo con un pequeño pastel. Dante se quedó mirando. La garganta se le cerró de nuevo. Se acercó a una imagen y trazó suavemente el rostro de Ryujin con el pulgar, parpadeando mientras las lágrimas empezaban a acumularse de nuevo en sus ojos. «Parecías tan feliz», susurró antes de mirar la siguiente foto. Era una foto de Dante, Kaijin y Kazuya. Dante no parecía impresionado, con la mano de Kaijin sobre su cabeza y una sonrisa burlona, mientras Kazuya posaba como un idiota. Dejó escapar un suspiro tembloroso y finalmente se dio la vuelta, adentrándose más en las instalaciones. A continuación, había un espacio lateral con el suelo cubierto de esteras reforzadas. Armas de todo tipo cubrían las paredes. Equipo de entrenamiento no letal, espadas de verdad, antiguos bastones de madera e incluso un par de espadas curvas de un intenso color zafiro, colocadas con orgullo sobre un estante de trofeos. Al fondo, se alzaba un maniquí de aleación reforzada, agrietado en múltiples partes por años de entrenamiento. Había un panel de control para ajustar la dificultad y la resistencia. Ryujin realmente quería que este lugar se convirtiera en una agencia de héroes. Tenía todo el equipamiento necesario para entrenar. Era un tipo realmente bueno. Dante rozó con la mano uno de los maniquíes de práctica, lleno de cicatrices. El material era denso, más resistente que la mayoría de los de la UA. Al final del siguiente pasillo, entró en lo que parecía una especie de biblioteca, con estanterías repletas de pergaminos, manuales de artes marciales desgastados, extraños textos antiguos e incluso notas manuscritas. Un estante estaba etiquetado como observaciones de Kaijin. Cuadernos. Tanto a rayas como fechados. Otra sección estaba marcada como progreso de Ryujin. Había carpetas llenas de registros de crecimiento, evaluaciones de combate e incluso grabaciones de entrenamiento. Kaijin lo guardaba todo. Dante tendría que profundizar en esto en algún momento, cuando se sintiera con fuerzas. Al final de la biblioteca había una cinta de vídeo titulada La última batalla del dragón. Dante supo de inmediato qué era. Tendría que armarse de valor para verla más tarde. Junto a la biblioteca estaba la cocina, sorprendentemente moderna y bien equipada. Un estante estaba lleno de comida envasada al vacío. El refrigerador seguía funcionando. Había una taza de cerámica sobre la encimera, con la inscripción fan número 1 del dragón rojo brillante impresa en letras rojas descoloridas. Dante no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga ante eso. La habitación era pequeña, con solo una cama simple y mantas cuidadosamente dobladas. Una foto enmarcada de la familia de Kaijin sentada frente al gimnasio.
Cuando Dante hubo explorado todo, se quedó de pie en el centro del santuario, con la toalla aún aferrada a su cintura. El agua goteaba de su cabello. Este lugar era el legado de Ryujin. Y ahora, era el de Dante. Libraré a este mundo de esos villanos, susurró. Y luego se dirigió a la siguiente estancia, el cuarto de equipamiento del héroe. Iba a ser un héroe. No le importaba no tener licencia, no le importaba si el mundo lo tachaba de justiciero o criminal. Sería un héroe a su manera. Salvaría a la gente y se encargaría de cualquiera que se aprovechara de los débiles. Capítulo 75. La puerta se abrió con un leve chirrido al entrar Dante en la última habitación. A diferencia del resto del refugio, limpio y prácticamente silencioso, este cuarto se sentía distinto. Estantes cubrían las paredes, cada uno cargado de diferentes equipos, aparejos y trajes de héroe. Rojos intensos, rosas, blancos, todos los colores vibrantes, simbolizando ideales y representando la justicia, todos con el mismo emblema de un singular diente de dragón. Dante no emitió sonido alguno. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, con la toalla sobre los hombros. Había utilizado lodo para crear una especie de pantalón blindado y no estar completamente desprotegido al caminar. Escudriñó la habitación. Esos trajes, la mayoría estaban impecables. ¿Preservados? Quizá eran proyectos en los que Kaijin y Ryujin trabajaron juntos. Quizá sueños que nunca llegaron a ver la luz. Algunos tenían anotaciones, otros ni siquiera estaban completamente diseñados. Era como adentrarse en un museo de lo que pudo haber sido. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Oculto en el rincón más alejado, apartado de los demás. Mientras los otros resplandecían con esperanza, este parecía desprovisto de ella. En lugar de rojos brillantes, era de un carmesí oscuro, casi manchado de sangre. Sin acabado lustroso, sin aura heroica. Era simplemente una armadura tosca y funcional, imbuida de malevolencia y pesar. No estaba hecha para destacar. Fue construida para la guerra. Dante se acercó, atraído por un impulso instintivo. Como por designio. Este traje era para él. Una bufanda roja, desgarrada y larga, con los bordes ligeramente deshilachados, como si hubiera resistido una docena de batallas y nunca se hubiera remendado. ¿Estaba diseñada para verse así? Según las notas adjuntas, este era un traje que Kaijin había creado él mismo tras la muerte de Ryujin. Este traje reflejaba dolor, odio, venganza y rabia. Kaijin era un artista. Este atuendo representaba a la perfección sus emociones. Dante podía sentirlas. Y luego estaba la máscara, una mandíbula monstruosa hecha de aleación reforzada y dientes falsos de metal, con la forma de una sonrisa dentada. Este disfraz no estaba destinado a reconfortar a los civiles. Ni a posar heroicamente para los medios. No, esta cosa estaba hecha para atormentar a los monstruos que se aprovechaban de los débiles. Sobre la máscara, había espacio para sus ojos. Extendió la mano y aferró la tela. Se sentía pesada. No por su peso físico, sino por su significado. Primero, Dante revisó más información en el reverso de la tarjeta. Afortunadamente, el traje estaba hecho de un material resistente al calor, por lo que sus llamas no lo destruirían. Entonces Dante comenzó a vestirse. Se quitó la toalla, se puso los pantalones gris oscuro, se enrolló la bufanda alrededor del cuello y, finalmente, se colocó la máscara. Encajó en su sitio como si le perteneciera desde siempre. Caminó hacia el espejo de cuerpo entero al fondo de la sala y se contempló. La transformación fue inmediata. Ya no era simplemente un joven en duelo. Por fin llevaba un disfraz de héroe, su primer atuendo. Le quedaba perfectamente. La bufanda ondeaba levemente con las corrientes de aire subterráneas. Invocó zarcillos de lodo que fluían a su alrededor, acentuando aún más el efecto intimidante, formando figuras temblorosas en los rincones de la habitación. Este traje no iba a ser un símbolo de esperanza. Era su símbolo de venganza. No salvaré a nadie que no quiera ser salvado, murmuró al reflejo, con voz clara a pesar de la máscara. Trabajemos juntos, Dante. Tú y yo. La personalidad más oscura de Dante surgió a su espalda, acercando su rostro al de Dante. Unamos nuestras fuerzas, susurró esa otra parte. Dante asintió. Y con eso, la forma de esa otra personalidad se disipó lentamente en la de Dante, y sus ojos brillaron con mayor intensidad. Vamos, dijo. Repentinamente, la tapa de una alcantarilla se movió en un callejón oscuro y Dante salió arrastrándose de ella. Sobre él, las luces de la ciudad resplandecían. Las luces de neón parpadeaban entre los rascacielos. Las sirenas resonaban a lo lejos, el ruido habitual de la urbe.
Las alas de Dante brotaron de su espalda y voló hasta la cima de un rascacielos, aterrizando en la azotea. Se quedó allí, inmóvil, dejando que el viento agitara su bufanda. Extendió la mano, ajustó la máscara con colmillos y flexionó los dedos. Necesitaba dar con la liga de villanos. No sabía cómo, pero era una necesidad. Sabía que no los encontraría esa noche, pero quizás podría obtener alguna información. Ya me doleré después, murmuró, con la voz ligeramente quebrada. No querría que perdiera el tiempo. Se refería a Caijin. El anciano que se había convertido en parte de él. Dante se ajustó la bufanda alrededor del cuello y dio un paso hacia el borde. El viento arreció de nuevo, despeinando su cabello y haciendo que las puntas de su bufanda ondearan a su espalda como alas. Sus alas batieron una vez y se lanzó al cielo, en busca de algo inusual. La ciudad se difuminaba bajo él, las luces se extendían mientras sobrevolaba las calles. Sus ojos escrutaban cada callejón, cada tejado, todo. Fue entonces cuando sintió que algo no iba bien. Entrecerró los ojos. Un tejado, 3 pisos más abajo. Descendió silenciosamente y aterrizó sobre él. Miró por el borde hacia un callejón y lo que vio hizo que su ritmo cardíaco se acelerara. 3 hombres. Una mujer. Ella forcejeaba, sus gritos ahogados, sus brazos inmovilizados. Uno de los hombres ya se había desabrochado el cinturón. Los otros 2 reían como si fuera un juego. Pues no lo era. Dante no se molestó en hablar. Se lanzó del edificio. Su pie descalzo impactó contra el cráneo del primer hombre, estampándole la cara contra el cemento con un crujido que resonó por todo el callejón. La sangre salpicó. Los otros 2 se giraron, sobresaltados, pero ya era tarde. 2 tentáculos de lodo brotaron de la espalda de Dante, enroscándose alrededor de ellos. Los hombres fueron arrancados de la mujer, arrojados al suelo y atados. Tenían la boca amordazada por el lodo endurecido, incapaces de gritar. La mujer jadeó, temblando sobre el pavimento. Dante se giró hacia ella, se agachó y le tendió una mano. Su tono se suavizó, no mucho, pero lo suficiente. Ya estás a salvo. Sus ojos, desorbitados, se fijaron en los brillantes ojos rojos tras la máscara. Tomó su mano, vacilante, y luego dejó que él la ayudara a levantarse. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. ¿Eres un héroe? Susurró. Él asintió. Un gran alivio la inundó. Gracias, gracias. Él no respondió. Simplemente saltó de nuevo a la azotea sin añadir nada más. Estaba decidido. Los 3 hombres se retorcían bajo él, envueltos en sus zarcillos, retorciéndose. Él los miró fijamente, con voz baja y gélida. ¿La Liga de Villanos? ¿Saben algo de ellos? No respondieron, solo lo miraban fijamente. Uno logró insultarlo y otro le escupió. Parecían pensar que Dante era una especie de ser benévolo, creyendo que no les haría daño. Bueno, qué equivocados estaban. De repente, el lodo brotó de su cuerpo, envolviéndolos con una velocidad súbita y perturbadora. Sus gritos fueron breves, interrumpidos al ser absorbidos por Dante como si fueran basura en una trituradora. Sintió cómo se disolvían. Su presencia se desvaneció por completo. No importaba que no le dijeran nada, su conocimiento ahora era suyo. Lamentablemente, no sabía nada de la liga. En cualquier caso, daba igual. Ya habían demostrado que no merecían seguir viviendo. Monstruos disfrazados de hombres. No perdería el sueño por sus muertes. Ni esa noche. Ni nunca. Dante se quedó solo en la azotea. Su fuerza se había incrementado, cortesía de las generosas donaciones de los hombres. Capítulo 76. Un fuego devastador asoló un gimnasio local en Mustafú la noche anterior. Las autoridades han confirmado al menos una víctima mortal, el propietario del gimnasio, cuyo cuerpo aún no ha sido recuperado. Se han identificado 2 supervivientes, uno de ellos, Dante Graves, estudiante de la Academia UA. En este momento, el paradero de Graves es desconocido. Los equipos de rescate no han logrado contactar con él desde que el incendio fue controlado. El segundo superviviente, un hombre de identidad aún no revelada, se encuentra bajo custodia policial. No se han emitido declaraciones oficiales al respecto. Itsuka Kendo se detuvo en seco en el pasillo de su casa, mientras las noticias se oían tenuemente desde la sala de estar. Dante se dio la vuelta y corrió hacia el salón. La pantalla mostraba imágenes aéreas de los restos carbonizados del gimnasio, con el humo aún elevándose hacia el cielo. Se le revolvió el estómago al leer las palabras en la pantalla. Desaparecido, en paradero desconocido, presuntamente con vida. Sus manos se cerraron en puños. Por favor, que esté bien, pensó con desesperación.
Su corazón latía con fuerza. Recordó cómo Dante solía minimizar las cosas, generalmente distante, como si siempre llevara una carga pesada. Él no era de los que simplemente desaparecen así. Debió haber tomado esa decisión conscientemente. ¿Qué ocurrió? ¿Quién causó el incendio? ¿Por qué no ha regresado? No lo dijo en voz alta, pero un pensamiento le atravesó el pecho. Por favor, no hagas nada imprudente. Crack. Un cuerpo fue estrellado contra un contenedor de basura, otro fue arrastrado y luego proyectado contra una pared. Eran 14 villanos, todos armados y con una coordinación notable. Y Dante estaba en el centro. Todos se abalanzaron sobre él desde diferentes direcciones. Cuchillos. Hojas. Incluso armas de fuego. Dante no se molestó en esquivar, simplemente observaba. Desde atrás, un zarcillo atacó sin que Dante moviera un músculo, agarrando a un villano en el aire y estrellándolo contra otro, rompiéndoles los huesos. La personalidad más oscura de Dante no era visible para nadie más, pero cuando él y Dante trabajaban juntos, actuaba como un segundo cerebro. Tú encárgate de los que vienen de frente, yo te cubro por la espalda, dijo esa parte de su mente. Dante asintió una vez y se lanzó a la acción. Sus ojos vibraron súbitamente con intensidad. Notó cómo los músculos del hombro del hombre más cercano se tensaban, anticipando un puñetazo. Dante se agachó antes de que pudiera lanzarlo y le clavó el puño en el abdomen. Luego, giró y arrojó a otro hombre contra un muro de ladrillos. El lodo se enredó en sus piernas, arrancándole los pies del suelo y arrastrándolos por el asfalto. Estaba en todas partes a la vez. Un villano disparó a Dante directamente en la frente, pero la bala apenas le atravesó la piel. Dante se giró para mirarlo y, antes de que pudiera decir nada, la personalidad más oscura ya le había rebanado la cabeza. Otro hombre se abalanzó sobre él con una espada afilada. Dante le agarró el brazo y lo envolvió en lodo, reduciendo sus huesos a polvo. Eran bastante fuertes. Pero Dante se volvía más fuerte a cada instante, incluso en medio de la batalla, gracias a los ojos de Cajín que le permitían prever cada movimiento. Minutos después, el callejón quedó en silencio. Un lodo rojo oscuro se retorcía por la pared y el suelo como sombras conscientes, sujetando a los villanos contra el suelo como si estuvieran atrapados en arenas movedizas. Se retorcían, gemían, maldecían. 13 de ellos estaban pegados al suelo y a las paredes. Inmóviles. Un hombre, temblando pero consciente, miró a Dante. ¿Quieres información? Bien. Hablaré. Exclamó. Dante se acercó, impasible. Habla entonces. El hombre tragó saliva con dificultad. La Liga de Villanos, ¿verdad? Han estado muy activos. Han estado reclutando gente. Recopilando nombres, peculiaridades, cadáveres, algo gordo se está gestando, no sé qué es, pero todos están nerviosos. Dante lo observó fijamente, sus ojos brillando con una satisfacción creciente. Bien, dijo secamente. Colocó una mano sobre el hombro del hombre y le dio una suave palmada. Luego, presionó un punto clave en la nuca. ¡Sac! El hombre cayó inconsciente. ¿Y los demás? Los que se negaron a darle información. Ya se habían ido. Habían donado generosamente a Dante una cantidad extra de fuerza física a su poder actual. Podía sentirlo. Aunque no entendía exactamente cómo funcionaba, parecía que los matones o villanos comunes aumentaban su fuerza individualmente en un cierto porcentaje cada vez. Entonces, ¿por qué esos guardaespaldas y Cajín le habían dado cantidades distintas? Dante elaboraría una hipótesis más tarde. Y sí, estaba matando gente. Pero en la mente de Dante, el mundo estaría mejor sin ellos. A menos que cooperaran, en cuyo caso. Afuera de una comisaría, un hombre inconsciente yacía en la acera, el mismo que había respondido a Dante. Se le había perdonado la vida, pero seguía siendo un villano, así que eso lo dejaría en manos de la policía. Después de esto, Dante se encontró de pie frente a su antiguo bloque de apartamentos. Durante un buen rato, se quedó mirando. Las paredes de ladrillo agrietadas, la luz parpadeante del pasillo visible a través de la estrecha ventana de la escalera. Aquí había estado viviendo. Su primera casa. Entró, y las escaleras crujieron bajo sus pies. Dentro de su apartamento, todo estaba exactamente como lo había dejado. El aire estaba inmóvil. Se adentró más, abrió su armario y sacó una bolsa de lona. La llenó con su ropa, algo de agua y todos los cuadernos que había llenado. Páginas repletas de observaciones de batallas, patrones de villanos, análisis de peculiaridades, nombres, bocetos e ideas. La vida entera de Dante Graves, condensada en tinta negra y esquinas quemadas.
Cerró la bolsa, sacó su teléfono y dejó un único mensaje a todos sus contactos. No me busquen. Luego dejó el teléfono sobre la encimera. Echó una última mirada a su apartamento y se marchó sin voltear la cabeza. Afuera, volaba por el aire en silencio, el viento aullando junto a sus oídos, su mente extrañamente tranquila. Minutos después, regresó a la alcantarilla que conducía al refugio subterráneo. Capítulo 77. Sentado ante el pupitre central, Dante se acomodó a medida que el gran ordenador que tenía delante cobraba vida. El asiento emitió un leve chirrido al inclinarse, introduciendo en la lectora el disco con el registro del último combate de Ryujin. Sorprendentemente, no requirió clave ni cifrado alguno. La puerta digital se abrió para Dante. El monitor parpadeó, revelando una grabación de seguridad en blanco y negro. La indicación de tiempo señalaba que databa de hacía casi 2 décadas. El escenario era una factoría de productos químicos en desuso, situada en la periferia urbana. Ryujin se encontraba en el centro de la pantalla. Su postura era amplia, con los brazos relajados a los costados y la respiración pausada. 5 figuras lo rodeaban. Una de ellas sostenía un enorme martillo metálico que descargaba energía eléctrica. Otra levitaba sobre el suelo, cubierta por vestiduras, como un monje maldito. Un tercer hombre poseía garras ígneas, claramente una habilidad de fuego de alto nivel. El cuarto era más menudo, pero probablemente más veloz. Filos rotatorios sustituían sus muñecas, como hélices. Y la última figura era una mole imponente, cubierta por una armadura que parecía de piedra, casi el triple del tamaño de Ryujin. El más pequeño arremetió con rapidez, pero Ryujin ya lo esperaba. Se apartó y un largo brazo escamoso nació de su hombro diestro, coronado por una cabeza de dragón. La testa se lanzó hacia adelante y sus fauces atraparon al agresor en plena carrera. El dragón lo atacó, su aliento flamígero abrazó el rostro del oponente antes de proyectarlo contra una cisterna de acero. El siguiente fue el de las garras ígneas, quien alzó ambos brazos. 2 infiernos se abalanzaron sobre él, pero Ryujin replicó con una cabeza de dragón que emergió de su columna vertebral, con la boca abierta al encontrarse con las llamas, expulsando una ráfaga de fuego blanco incandescente, aún más caliente que la del villano. Los 2 fuegos colisionaron en el aire, pero el de Ryujin resultó abrumador. El villano retrocedió tambaleándose, profiriendo un grito. «Solo quedan 2», murmuró Ryujin. La mole pétrea se lanzó desde la derecha, cada paso haciendo temblar el suelo. Simultáneamente, el monje flotante, suspendido en lo alto, invocó una esfera de energía negra. ¡Wam! El bruto asestó un asalto demoledor en el costado de Ryujin, enviándolo contra una viga oxidada. Sus huesos se quebraron. El monje liberó la esfera. Ryujin alzó ambos brazos y de ambas palmas brotaron cabezas de dragón que se enroscaron y cruzaron, formando un escudo improvisado. La esfera impactó. ¡Bum! La extraña energía se extendió como tinta en el agua, corroyendo todo a su paso. Pero los dragones de Ryujin la resistieron, sus cuerpos desmoronándose en el esfuerzo. Ryujin cayó al suelo con fuerza, respirando con dificultad. Luego, se puso en pie. «No sois más que bestias disfrazadas de personas». De su espalda, surgieron 4 testas draconianas, cada una con una mirada feroz. Emitieron un siseo al tiempo que Ryujin flexionaba las rodillas y arremetía. Giró. Un dragón atrapó al villano en llamas mientras se recuperaba y arrancó de un mordisco el torso superior. Otro arrojó fuego sobre el pectoral del monje, abrasando sus vestiduras y convirtiendo sus brazos en ceniza. El pequeño villano se recuperó y se abalanzó sobre Ryujin. Pero este lo aferró por el cuello y un dragón le salió de la muñeca, con las fauces abiertas a pocos centímetros de la cara del hombre. ¡Fuosh! Solo quedó un grito ahogado. 3 abajo. 2 por delante. El portador del martillo, con su arma cargada y resplandeciendo con electricidad. Ryujin alzó los puños, el fuego crepitó a su alrededor, y entonces, desde su pecho, un dragón más grande surgió hacia el frente, expulsando un chorro de llamas tan potente que llegó a deformar el revestimiento metálico de la pared de la instalación a espaldas del villano. Pero la mole pétrea, asombrosamente, aún resistía. La expresión de Ryujin se crispó, no por temor, sino por puro desafío. Rugió y de su espalda surgieron decenas de pequeñas testas de dragón, como un auténtico nido de hidras. Se abrieron al unísono, desatando un infierno. Una esfera letal de calor abrasador que lo envolvió. El bruto y el portador del martillo fueron devorados por completo. Silencio. El encuadre de la cámara se movía sin control, el humo y las llamas cegando la lente. Cuando se disiparon, Ryujin apenas se mantenía en pie.
Uno de sus brazos colgaba inerte. Las llamas habían consumido parte de su propio cuerpo. Pero se mantuvo erguido, la vista clavada en la cámara. Si alguien llega a ver esto, continúen fortaleciéndose, jamás renuncien a sus anhelos. El monitor se apagó. Dante permaneció inmóvil, la mirada clavada en la pantalla, la imagen congelada del último instante. Ryujin, vencido pero inquebrantable. No hubo rastro de debilidad en aquel combate. Dante se mantuvo en silencio un instante más, solo observando el monitor. Luego, giró la cabeza. Al otro lado de la habitación, había ordenado algunos diarios y libretas de Ryujin. Deseaba aprender más sobre él, sobre su forma de actuar. Cada una con la pulcra caligrafía de Ryujin. Estrategias de lucha. Hipótesis sobre habilidades. Apuntes personales. Todo intocado desde su partida. Dante tomó asiento frente a la pila. Extendió una mano y abrió uno de ellos. Y se sumergió en la lectura. Las páginas pasaban con lentitud. Dante escrutaba cada línea con detenimiento. Se apoyaba sobre la mesa, los codos hundiéndose ligeramente en la madera, absorbiendo cada fragmento de información. El tiempo transcurrió en silencio. De vez en cuando se detenía, los dedos inmóviles sobre una frase o palabra. No porque no la comprendiera, sino precisamente porque sí lo hacía. El modo en que Ryujin razonaba. Su estilo de lucha. La incansable dedicación con la que se preparaba para cada combate diario. Se preguntó cómo habría sido la vida si Ryujin aún estuviera presente. Y por qué, siendo tan formidable, no era más reconocido. La idea se arraigó en su pecho. Su mente divagó por un instante. Por algún motivo, sus pensamientos se dirigieron a Kendo. Habían quedado para mañana, o bueno, para más tarde. Algo sin pretensiones. Parecía muy ilusionada, como si buscara sacarlo de toda aquella tristeza. Él deseaba ir. Sinceramente. Pero, ¿qué clase de ser sería él, arrastrándola al tipo de existencia que estaba a punto de abrazar? Ella merecía sonreír. Estar a salvo. Tener una vida extensa y feliz, sin mancharse las manos de sangre. Dante bajó la mirada de nuevo hacia el manual. Y continuó leyendo. Las horas se desdibujaron. La aguja del viejo reloj no dejaba de avanzar. La pantalla digital de la pared parpadeaba. Las horas avanzaban en la pantalla digital de la pared. Dante llevaba un tiempo sin parpadear. No había bostezado. No sentía fatiga. Estaba completamente lúcido. Capítulo 78. 3 semanas volaron. Noche tras noche, Dante se enfundaba la larga bufanda con capucha de un rojo sombrío y se perdía en los rincones más lúgubres de la ciudad. Su nombre comenzó a forjar su propia leyenda, la de una especie de justiciero. Un murmullo entre los criminales. Su antiguo apodo, el del espectro que volvía, pero esta vez infundía terror entre los delincuentes, no entre quienes peleaban clandestinamente. Otros lo tildaban de demonio en cuerpo humano. Surgía en las escenas del crimen, consumía a los malhechores y se desvanecía sin dejar huella. El miedo al lodo se generalizó. Durante 3 semanas, había consumido a numerosos villanos más, entregando a decenas a las autoridades después de que le ofrecieron información. Asaltantes. Narcotraficantes. Agresores. Sicarios. Cualquiera que ofreciera resistencia. En total, Dante había consumido a más de 100 personas. Esto incrementó su fuerza de manera significativa, convirtiéndolo en físicamente mucho más poderoso que un hombre adulto promedio, sin mostrar compasión. Sin desperdiciar palabras. Cada acto dejaba un reguero de saber fragmentado, abriéndose camino en la mente de Dante como rollos de película destrozados. Gran parte resultaba inservible. Pequeñas riñas por territorio, repartos de estupefacientes, oficiales corruptos que les permitían actuar. Pero de vez en cuando, una pequeña pieza del rompecabezas encontraba su sitio. Algunos nombres. Un símbolo. Un mapa. Un camión. Aquello era el nexo recurrente. Un peculiar camión de transporte de color negro, que se desplazaba en momentos inusuales e impredecibles, avistado en lugares donde no correspondía, como factorías abandonadas, áreas de construcción calcinadas y sendas forestales apartadas. Los delincuentes desconocían qué transportaba. Pero todos tenían una noción de quién estaba detrás de su movimiento. Estoy bastante seguro de que son a quienes andas buscando, le dijo uno. Han estado trasladando cosas. Grandes proyectos. Experimentos extraños. Aquello fue lo único que Dante logró descifrar con certeza. Sin destino concreto. Sin nombres precisos. Solo algunos murmullos y verdades a medias.
Aún así, cada fragmento de saber era anotado, analizado, desmenuzado, y guardado en las libretas que Dante llevaba consigo cada noche. Y Dante jamás descansó del todo. No por completo. Porque no podía permitirse perder el tiempo. Claro que seguía duchándose. No quería ensuciar el refugio ni estropear el equipo, así que también lo mantenía limpio. Pero en lo que respecta al descanso, en las últimas semanas, solo había dormido un par de veces, y por breves lapsos. Y ahora, como en tantas otras noches, el acceso a la base subterránea se abrió con un leve chirrido. Dante emergió hacia la cloaca. Su larga y encapuchada bufanda cubría casi por completo su cabeza y rozaba su espalda al cerrar la puerta a sus espaldas. El hedor del alcantarillado era repulsivo, pero se había habituado a él. Su silueta ya no albergaba la vitalidad que tuvo antaño. Ahora parecía vacía. Parecía un simple cascarón de lo que una vez fue un ser vivo. Su melena rubia, antes erizada, había crecido, enredándose en mechones irregulares que caían sobre su frente y ocultaban parcialmente sus ojos. Los destellos rojizos que una vez adornaron su cabello se habían atenuado, volviéndose casi invisibles. Sus ojos también reflejaban su estado. Antes cargados de concentración y una energía contenida, ahora parecían huecos. Pupilas blancas en forma de X dentro de iris rojos y escleróticas inyectadas en sangre, enmarcados por ojeras y sombras que parecían demasiado profundas para un joven. No quedaba rastro de vitalidad. Simplemente transmitía agotamiento. No por la falta de sueño, sino por el peso que cargaba sobre sus hombros. Su piel lucía ahora bastante pálida, aunque no enfermiza. Pero sí claramente fatigada, como si no hubiera visto la luz del sol en semanas. Sus labios estaban resecos y agrietados, completamente desatendidos. Su mandíbula conservaba su definición, y su físico, de hecho, había mejorado. Pero ya no era el mismo joven de antes. Emergió del alcantarillado y se elevó en el aire. Sus alas lo impulsaron hacia el cielo nocturno. Otra noche de casa, oh bueno, no realmente. Mientras Dante se desplazaba por el aire, indiferente al frío viento nocturno que le acariciaba la piel, su mente estaba vacía, centrada únicamente en la ruta que tenía por delante. Oye, una voz tranquila cortó el aire. ¿A dónde vas? Dante miró a un lado. Aux. ¿Así que me reconoces? Perfecto. Nos evitamos las presentaciones, dijo Aux, con naturalidad. Eres ese tipo al que apodan el espectro, quizás. O algunos incluso te llaman el dragón rojo sombrío por el parecido de tu indumentaria con la de aquel antiguo héroe, el dragón rojo brillante, resulta bastante inquietante. Dante giró la cabeza y miró directamente a los ojos de Aux. Cuidado cómo dices ese nombre. Ya me lo suponía, prosiguió Aux. Escucha, seré directo. No puedes andar por ahí haciendo el trabajo de un héroe sin autorización. Te etiquetarán como un criminal. No estoy tratando de cumplir la ley. Correcto, replicó Aux. Pero actúas como un villano. Infundes miedo en la gente, aunque solo ataques a los malhechores. Dante apretó la mandíbula. ¿Crees que me importa lo que diga la gente? No, no lo creo, contestó Aux. Pero a la ley sí le importa. No estoy aquí para debatir. Estoy aquí para pedirte que te detengas. No va a pasar. Aux soltó un suspiro corto. Francamente, pareces un crío. Y da la impresión de que no has dormido en semanas. Estás pálido, te ves cansado, agotado, y andas por ahí buscando conflictos. ¿Sabes cómo suele terminar eso? Mal. Estaré bien. No, no vas a estarlo. Te han identificado en 3 escenas del crimen distintas, y estás a nada de ser perseguido por héroes de verdad, como yo. No tengo tiempo para esto, dijo Dante, sus pies de pronto se encendieron en llamas, en un intento por escapar. Inexplicablemente, Aux lo alcanzó, interceptándolo con un despliegue de plumas. No huyas, le dijo. No estoy corriendo. Entonces aterriza. Dante obedeció, dejándose caer hacia un tejado cercano, aterrizando con un impacto amortiguado. Aux descendió con suavidad a unos metros. No quieres hacer esto, chico. No me importa. Deberías importarte. Si continúas por este camino, jamás podrás vivir libremente. ¿Es eso lo que deseas? No, dijo Dante con voz gélida y áspera. Pero si impedir que esos granujas cometan delitos implica quebrantar vuestras normas, las romperé todas. Aunque te mate. Si me mata, que así sea. Aux lo observó detenidamente durante un buen rato, sin rastro de diversión en su semblante. Comprendo. Debes haber sufrido una pérdida, ¿verdad? Quizás incluso más de una. Pero esta no es la respuesta.
Toda acción genera una reacción, yo soy simplemente la consecuencia de las acciones de un grupo de individuos en particular. Aux avanzó un paso. Entonces hazlo de la manera correcta. No tienes por qué hacerlo solo. No me iré contigo esta noche. Entonces me veré obligado a llevarte por la fuerza. Los ojos de Dante se entrecerraron. Adelante. Inténtalo. Aux suspiró, desplegando ligeramente sus alas. Última oportunidad. Dante se ajustó un poco la bufanda. Pierdes el tiempo. Entonces se lanzó al ataque. Aux esquivó hacia la izquierda, veloz, casi demasiado rápido, pero Dante ya estaba delante de él, asestando una patada circular. Aux alzó los brazos para bloquear, derrapando sobre las tejas del tejado. El impacto resonó, seguido por una ráfaga de aire generada por las alas de Aux. «Demonios, golpeas con fuerza», murmuró Aux, sus plumas erizadas. Dante no respondió. Simplemente volvió a lanzarse al frente, esta vez desde un ángulo bajo, ejecutando una combinación inusual pero brutal. Un codazo al abdomen de Aux, seguido de una palmada en el pecho con la otra mano, rematando con un barrido a baja altura. Aux logró saltar sobre el barrido, pero Dante fue demasiado veloz. Un tentáculo de lodo brotó del hombro de Dante y se estrelló contra las costillas de Aux. Dante no le dio espacio para respirar. Cada desplazamiento era fluido e impredecible. No había movimientos superfluos, ninguna vacilación. Sus ojos lo registraban todo. Cada parpadeo de Aux, cada movimiento de una pluma, cada cambio de peso. Los ojos de Caijin no se perdían nada. Veía a través de cada ámago, lo percibía por la relajación muscular. Aux no podía engañar a Dante. ¿Quién te adiestró para pelear así? ¿Eres de la UA? No, la UA no enseña de esta forma, gruñó Aux, mientras sus alas lo impulsaban hacia el cielo. Dante lo siguió, saltando en el aire y alcanzándolo en pleno vuelo. Volvieron a colisionar en el aire. Aux logró evitar un gancho de Dante y respondió con una patada al estómago, pero Dante ni siquiera parpadeó. A cambio, le hundió la rodilla en el pecho. El héroe tosió y retrocedió tambaleándose, recuperando el equilibrio antes de impactar contra la pared. Maldita sea. No quiero herir al crío, pero no puedo contenerme, es implacable. Dante volvió a volar. Esta vez, Aux intentó ganar distancia, recorriendo callejones estrechos y moviéndose entre edificios, buscando agotar a Dante. Pero Dante se mantuvo pegado a él, implacable. Aux lo sentía. Este muchacho parecía más una máquina que un ser humano. Cada movimiento era un golpe calculado para ser letal. En su próximo encuentro, Aux intentó sujetarlo, forcejear y obligarlo a hablar. Pero el cuerpo de Dante se volvió fluido, se contorsionó, bloqueó las muñecas de Aux y lo lanzó contra el suelo. ¡Bum! El cemento cedió. Aux gimió, intentando ponerse en pie, pero sus alas estaban inmovilizadas. Dante había logrado adherirle un poco de lodo a las plumas durante la interceptación. El lodo se solidificó en el instante en que Aux tocó una superficie dura, sujetándolo firmemente. ¡Vaya! Eres bastante ingenioso, muchacho, admitió Aux, respirando con dificultad. Demasiado ingenioso para estar malgastando tu vida aquí abajo. Dante se inclinó, alzando la capucha lo justo para que sus ojos sin vida se clavaran en los de Aux. No lo comprendes. Esta es mi vida. Aux se puso tenso. No permitiré que te marches. No puedes detenerme. Y con eso, Dante se impulsó hacia el cielo, dejando a Aux inmovilizado en el suelo. No debí haberme relajado tanto, espetó Aux mientras intentaba liberarse. Capítulo 79. Absorbidos. Personas. Dante surcaba el aire, avanzando sin esfuerzo aparente, como si el enfrentamiento con Aux jamás hubiera sucedido. Sin cojera. Sin heridas visibles. Solo la misma expresión inmutable. Más abajo, en medio de la calle, un asaltante acorralaba a un hombre tembloroso contra una pared, empuñando una navaja. Te dije que me entregaras tu maldita cartera. Juan. Un segundo gritaba y al siguiente se encontraba suspendido a varios metros en el aire. ¿Qué sucede? ¿Qué diablos es esto? Dante no dijo nada al principio, sujetando con firmeza el cuello del hombre, mientras el lodo ya se extendía por sus brazos y envolvía el cuerpo del asaltante como una serpiente. Háblame de la Liga de Villanos, dijo Dante con voz gélida, la vista fija al frente mientras volaba sobre las luces de la ciudad. ¿Dónde se esconden? ¿Qué traman? El hombre forcejeó, dominado por el pánico. No sé nada, maldito. Solo soy un ladrón. No me relaciono con ellos. Dante se detuvo en el aire. Flotando. Silencioso. Entonces su voz se hizo grave, tranquila y monótona.
Si te hacía falta dinero, habrías debido buscar un empleo. Espera, yo. No llegó a completar esa frase. El lodo se alzó y lo cubrió como una marea, envolviéndolo por completo. Su fuerza se fusionó con la de Dante, su saber se integró en la de Dante. En realidad, había mentido al decir que no sabía nada de la liga. Gracias a la absorción, Dante se enteró de la existencia de otra persona en la liga. Alguien llamado Davi. La información era escasa, pero todo apuntaba a que él fue el responsable del incendio que destruyó el gimnasio. Perfecto. Por fin estás haciendo lo que debes, susurró la otra voz en lo profundo de su mente. Sí. Acto seguido, Dante avistó a un grupo de aproximadamente una docena de hombres tras una tienda de conveniencia, reunidos alrededor de una furgoneta destartalada, intercambiando una bolsa y contando fardos de billetes. El hedor a marihuana y químicos sintéticos impregnaba el aire, fétido y denso. Dante descendió lentamente en esta ocasión. Sin movimientos bruscos ni estridencias. Solo un aterrizaje silencioso sobre el hormigón, la bufanda flotando a su espalda. Los individuos se giraron al oír el golpeteo de sus pies descalzos contra el pavimento y se quedaron inmóviles. No huyeron, ni gritaron. Permanecieron allí, con los ojos desorbitados y petrificados. El más alto intentó mantener la compostura. Mire, no buscamos problemas. No estoy aquí para causar problemas, murmuró Dante, sus ojos ligeramente enrojecidos tras las sombras de su cabello desaliñado. Solo necesito información. El ambiente a su alrededor se tornó denso, pesado. Aunque solo eran narcotraficantes. Siendo pragmáticos, no necesariamente hacían daño directo a nadie, por lo que a Dante no le importaba su actividad. Sin embargo, los traficantes suelen moverse por esos ambientes y lo ven todo. ¿Poseen alguna información sobre la Liga de Villanos? Intercambiaron miradas. Uno de ellos, el más menudo, asintió con rapidez. Hay un camión, ¿entiende? Es muy extraño. No tiene identificación de empresa, ni marcas, nada. Ha estado deteniéndose en edificios deshabitados, por lo general de noche. Lo hemos visto unas cuantas veces en las últimas semanas. ¿Por qué zonas? Cerca del área portuaria, y al oeste, cerca del túnel. La expresión de Dante permaneció inalterada. Anotado. Se giró para irse. Pero entonces se detuvo. Su mirada se detuvo en un pequeño recipiente de plástico sobre la caja de la camioneta. Dentro, una hilera perfectamente alineada de cigarrillos de dudosa procedencia. De esos que se venden en la calle, con etiquetas baratas. Lo señaló. No se excedan con esto. Les va a traer problemas. El hombre más alto parpadeó. Ah, sí, entendido. Gracias. Dante les dirigió una última mirada, asintió levemente y luego se elevó hacia el cielo sin decir una palabra más. Los individuos permanecieron sumidos en un silencio atónito, incluso mucho después de que Dante desapareció. Uno de ellos susurró finalmente. ¿Qué clase de héroe nos ha perdonado la vida? Los demás no dijeron nada. Acto seguido, Dante divisó a un grupo de aproximadamente una docena de hombres que acorralaban a un joven tembloroso contra una pared. El joven parecía un adolescente, con la ropa desgarrada y los ojos desorbitados por el pánico. Dante descendió rápidamente, su bufanda ondeando mientras aterrizaba entre el grupo y el joven. Crujido. 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 De repente, 3 disparos resonaron en el callejón, impactando en la nuca de Dante. Su cuerpo se sacudió ligeramente, pero no cayó. Golpe. Golpe. 2 disparos más, directo al abdomen. Dante giró lentamente la cabeza hacia el joven, quien sostenía un arma apuntando a su cabeza. ¿En serio? Murmuró. El joven titubeó un instante antes de que otro hombre gritara. Es él. El tipo al que nos ordenaron eliminar. Todos se abalanzaron sobre él a la vez. Dante bajó la mirada. Y entonces, comenzó a reír. Tras su máscara, se dibujó una sonrisa repulsiva. Y en un instante, su cuerpo entero estalló en una tormenta de fuego. Tanto su bufanda como sus pantalones resistieron las llamas. Rastros incandescentes se retorcían hacia el cielo como serpientes de fuego. El callejón se transformó en un horno, la temperatura ascendió vertiginosamente. Los alaridos rasgaron el aire mientras las llamas los consumían por completo. Pero Dante aún no había terminado. Cuando el fuego cesó y el humo invadió el callejón, los hombres que no habían perecido por las llamas se tambalearon, desorientados, algunos rodando por el suelo para sofocar el fuego, otros intentando huir. Y ahí fue cuando sucedió. De cada centímetro de su piel brotó un lodo rojo oscuro y afilado, como un enjambre de furiosas lanzas con voluntad propia.
Los zarcillos se contorsionaban a través del humo cegador como si fueran cuchillas, cortando y empalando hasta el último objetivo con una precisión escalofriante. Los hombres ni siquiera tuvieron tiempo de gritar de nuevo. Dante permaneció inmóvil mientras el lodo se replegaba, atrayendo los cuerpos retorciéndose hacia él y luego los consumió por completo. Todo terminó en segundos. El callejón volvió a quedar en silencio, salvo por el crepitar de las llamas moribundas y los sonidos inusuales que emanaban de Dante. Observó sus manos, estaban temblando. No por temor, sino éxtasis puro. Ya no podemos esconderlo, ¿verdad? ¿Adoras esta sensación? Disfrútala. Ja, 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 ja. La risa perturbada de Dante resonó por todo el callejón mientras miraba sus manos manchadas de sangre. Acostúmbrate a esta sensación, los reduciremos a cenizas a todos. ¿Sí? ¿Sí? Los ojos de Dante comenzaron a temblar violentamente. Su mente se corrompía por toda la maldad que había devorado. Y, en efecto, tras consumir a aquellos hombres, descubrió que la Liga de Villanos había sido quien puso precio a su cabeza. Y el hecho de que hubiera una recompensa por su captura, bien. Más amigos para matar. Afuera de una estación de policía, un hombre inconsciente yacía en la acera, el mismo que le había respondido a Dante. Le habían perdonado la vida, pero seguía siendo un villano, así que dejaría eso en manos de la policía. Tras aquello, Dante se encontró frente a su antiguo edificio de apartamentos. Durante un buen rato, se quedó observándolo. Las paredes de ladrillo resquebrajadas, la luz intermitente del rellano visible a través de la estrecha ventana de la escalera. Este era el lugar donde había residido. Su primera casa. Entró, y las escaleras crujieron bajo sus pies. Dentro de su apartamento, todo estaba exactamente como lo había dejado. El aire estaba estancado. Se adentró más, abrió su armario y sacó una bolsa de lona. La llenó con su ropa, algo de agua y todos los cuadernos que había abarrotado. Páginas repletas de observaciones de combates, patrones de delincuentes, análisis de peculiaridades, nombres, bocetos e ideas. La vida entera de Dante Graves, condensada en tinta negra y esquinas quemadas. Cerró la bolsa, sacó su teléfono y dejó un único mensaje a todos sus contactos. No me busquen. Luego depositó el teléfono sobre la encimera. Lanzó una última mirada a su apartamento y se marchó sin volver la vista atrás. Afuera, volaba por el aire en silencio, el viento aullando junto a sus oídos, su mente extrañamente en calma. Minutos más tarde, regresó a la boca del alcantarillado que llevaba al refugio subterráneo. Capítulo 80. Verificó que eran ya las 5 de la madrugada, momento en que Dante emprendió el camino de regreso a su morada. Ascendió por el firmamento del amanecer. Más tarde, descendió por la boca de acceso hacia la familiar y deteriorada red de alcantarillado. De regreso a su escondite. Una vez más, en la quietud. Recorrió los pasillos tenuemente iluminados, pasando de largo las fotografías a las que ya no prestaba atención, la mesa donde apenas se sentaba, los volúmenes que había dejado de hojear. El mundo exterior se sentía ahora lejano. Esta era la crudeza de su nueva realidad. Se detuvo ante el pulcro espejo que coronaba el lavamanos. Su imagen, distorsionada por la superficie, lo observaba fijamente, apenas conservando un rasgo humano. Sus labios dibujaron una mueca. Una expresión enfermiza y retorcida. Soltó una risa. Al principio, fue un sonido tenue y contenido, apenas un susurro de diversión. Pero pronto cobró fuerza, volviéndose más estridente, resonando por todo el refugio como la manifestación sonora de la locura. Sus hombros se sacudieron mientras se encorvaba, burlándose de su propio reflejo. Contémplate, se dijo a sí mismo en un susurro, los ojos desmesuradamente abiertos y teñidos de rojo. Eres una abominación. Volvió a erguirse, extendiendo los brazos como quien saluda a un conocido de antaño. No, no del todo una abominación, replicó, ladeando la cabeza con un fulgor descontrolado en la mirada. Somos invencibles. Impactó el muro con la mano. Afortunadamente, la estructura resistió. Su respiración era irregular, el corazón le retumbaba en el pecho con una sensación anómala. Son incapaces de detenernos. Nadie puede. Ningún héroe, ninguna de estas sabandijas callejeras, se mofó de su imagen especular. ¿Piensan que pueden dominarnos? No tienen la menor idea. Se aproximó al espejo hasta que el vaho de su aliento veló el cristal. Ahora somos una deidad para ellos. Nosotros dictaminamos quién sobrevive. Nosotros sentenciamos quién perece. A medida que consumimos más, nuestra fuerza aumenta. Nos volveremos inmensurablemente más poderosos. Descubrió los dientes.
No caminamos en solitario. La voz de su otro yo intervino con una risita. ¿Por qué ceñirnos únicamente a los villanos? Piénsalo, los héroes serían más fuertes. ¿Por qué no eliminarlos a ellos también? Es lo que Kaijin habría deseado. Sí, articuló Dante en voz alta, con una sonrisa desmesurada. Sin excepción alguna, sus ojos se abrieron de repente. ¿No es cierto? Cayó de rodillas. No, no es así. Kaijin. ¿Por qué desearía eso? Su otro yo se inclinó y le susurró al oído. Vamos, he estado gestando esto durante mucho tiempo, no flaquees ahora. No olvides tu cometido, Dante. Dante alzó la mirada, sus ojos vibraban sin control. Sí, no lo dejaré en el olvido, esta noche daré con ese camión. La otra voz pareció mostrar cierta insatisfacción. No ese cometido. Debes aniquilar a cada héroe y villano. Súbitamente, Dante se propinó un puñetazo en la cara. ¿Qué? La voz de un anciano resonó desde lo más hondo de su conciencia. Ponte en orden, necio. Dante se incorporó de golpe, con la respiración entrecortada. Se dio la vuelta y recorrió lentamente el pasillo de regreso a la estancia principal, dejando a su otra mitad en un silencio estupefacto. Y en la estancia principal se hallaba su obsesión. Este representaba su auténtico propósito. Un amplio panel de corcho, abarrotado de alfileres, fotografías, planos y extensos cordones rojos que unían diferentes datos. Imágenes de callejones devastados, villanos desfigurados, entidades insólitas y, lo más relevante, un vehículo de carga oscuro. Había sido avistado en proximidad a cada uno de los incidentes significativos. Siguió el cordón que lo enlazaba con un plano de Mustafú, jalonado por numerosas marcas circulares rojas que señalaban los barrios céntricos. Todo comenzaba a adquirir coherencia. ¿Y ahora qué piensas? Estás malgastando el tiempo. Resonaba constantemente en el fuero interno de Dante. Sin César. Tendrías que estar ahí fuera. Deberías estar arrancándoles la garganta. Eso es lo que les corresponde. Eso es lo que juramos. Desentiéndete de la Liga de Villanos. Dante torció el gesto y cerró los ojos. La presión en su cabeza era insoportable. Héroes, villanos, agentes, gente común, la dejaron sucumbir. No nos prestaron auxilio. ¿Por qué simulas que te importa de repente? Estabas perfectamente indiferente antes, ¿a qué obedece este súbito giro? Apretó las manos con fuerza. Silencio, murmuró. Hazlo en honor a nuestra madre. Ella desea que todos ardan. ¿Y tú te estás reblandeciendo? ¿Para qué? Nuestra madre los habría querido eliminados. No me importa si padre está bien, madre ha fallecido. Y ella clama por retribución. Que te calles. No eres nadie sin mi apoyo. Te mantuve con vida. Te hice poderoso. Te brindé asistencia para subsistir cuando a nadie más le concernía. Te otorgué mi cuerpo. He dicho silencio. Dante aferró a su otra mitad por el cuello. Se instaló el silencio. Su respiración era entrecortada, sus ojos desorbitados por la frustración. Y entonces, algo en su fuero interno se removió sutilmente. Su voz descendió, con un ligero temblor. Tu conducta es lamentable. No aparentaba enfado. Parecía más bien profundamente decepcionado. Dolido. ¿En serio crees que esto es lo que nuestra madre habría deseado? Inquirió en voz baja, encarando a su otra mitad directamente a los ojos. ¿Olvidaste las palabras de nuestro padre? ¿En serio piensas que ella desearía que acabáramos con héroes? ¿Con gente sin culpa? ¿Comportándonos como aberraciones? Eso no es retribución. Es descargar la furia contra quienes no tienen ninguna participación en esto. Ella. Ella anhelaba ser una heroína. Así nos lo contó nuestro padre, ¿realmente lo has olvidado? ¿O simplemente eres un insensato? ¿Ha desertado mi intelecto? Es inconcebible que fuera tan torpe, Dante lo interrumpió. Ella tenía fe en la gente. Pereció a causa de un sistema disfuncional, no porque todos los héroes sean perversos. Y si me dedico a eliminar a todo aquel que vista uniforme, entonces no seré diferente de quienes le arrebataron la vida a nuestra madre. Se aproximó más y bajó la mirada. ¿Por qué no rendirle un mejor homenaje superándonos? Siendo fuertes. Siendo íntegros. Ella no te educó para ser un verdugo. Te formó para ser alguien que amparara a los demás. Comprendo que tus sentimientos no son tuyos, son los míos, y me apena que debas soportarlo, pero, aún así. Esto no es lo que mi madre habría deseado. Sus manos se relajaron. Basta de matanzas, susurró. Basta de consumir a la gente. Ya fue suficiente. Cuando Dante abrió los ojos, su otra mitad ya no estaba. Había desaparecido por completo. La estancia permanecía en silencio.
Ninguna voz. Ni risitas. Ni susurros perversos. Solo Dante. Estaba extenuado. Pálido. Indiferente. Pero, al fin, su mente gozaba de claridad. Observó fijamente el vehículo de carga fijado al panel y exhaló. Vamos a dar contigo. Extendió la mano, deslizando un dedo sobre el cordón rojo que enlazaba los avistamientos más recientes. Las fechas, las trayectorias, los horarios, todo presentaba una cadencia lo bastante irregular como para desconcertar a quien no estuviera atento. Pero Dante sí lo estaba. El vehículo omite una noche tras cada 3 paradas, murmuró para sí, deslizando un rotulador sobre el plano. Siempre en áreas poco vigiladas, elude las vías principales, y. Circuló un punto en la periferia urbana. Un sector de almacenes deshabitados, semivacíos, casi inadvertidos, apenas lo suficiente para pasar desapercibido. Es probable que se desplacen de nuevo esta noche. Se quedó observando el punto señalado con un círculo. Dante se alejó del panel y estiró los brazos con una prolongada y silenciosa exhalación. Las horas que siguieron se deslizaron con lentitud. Simplemente prosiguió con su rutina habitual. Como un rito. Se despojó de la bufanda, la máscara y los pantalones, depositándolos sobre la vieja mesa metálica, retirando la suciedad y eliminando cualquier rastro de sangre. Tras realizar esa limpieza, se introdujo en la ducha de agua gélida, purificando su cuerpo de sangre, humo y cualquier impureza. Su cabello dejó de ser una preocupación. Estaba excesivamente enredado y desaliñado, con hebras rojizas de aspecto apagado y sin brillo. Se adhería a su rostro y hombros como si fueran lianas. Pero, sinceramente, no le inquietaba. Aquel aspecto había dejado de tener importancia para él. Una vez seco y vestido, tomó asiento en el escritorio de su aposento, hojeando uno de los diarios de Ryujin. Las horas transcurrieron. Él no hizo movimiento alguno. Ningún gesto. Únicamente leyendo, únicamente reflexionando. Hasta que se oyó un clic. Cerró el manual. Se incorporó y se vistió. Los pantalones ignífugos, la bufanda resistente al fuego y, por último, su máscara. Se orientó hacia la puerta. Esta noche hallaría ese vehículo de carga. Y quizás daría con la liga de villanos.